partes del mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su participación en tan importante evento para la Secretaría Nacional de Discapacidad con la 5ª conferencia en línea denominada Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad en Igualdad de Condiciones. Esperamos que todos estén deleitándose con una aromática y deliciosa tacita de café. Para dar inicio, contamos con las palabras de la honorable señora Iris González de Valenzuela, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Micrófono, señora. Gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida a este grupo tan selecto. Hoy, en este día especial, este día que nosotros hemos seleccionado en este mes tan importante, en este mes donde, porque para mí es el mes, para mí es todos los días, para mí son todos los años, dar un realce a la mujer, y no es porque sea mujer, sino por todo el trabajo y desempeño que hacemos. Todos los 8 de marzo, las mujeres le recordamos al mundo que la lucha por la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el ejercicio efectivo de nuestros derechos continúa. Para la ONU, que este año centra su lema en reconocer la igualdad de género hoy para un mañana sostenible, la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuestas, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para que nadie se quede atrás es de vital importancia. Cada año se realizan numerosos eventos y jornadas en relación a este día en pos de la no discriminación de género. Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación. Y esta situación suele agravarse a mayor edad y en las regiones rurales e indígenas. Hoy día, las mujeres con discapacidad continúan experimentando la exclusión por género dentro de nuestra sociedad que aún margina económica y socialmente a este colectivo. Con este binomio vemos que se produce una combinación de desigualdades a combatir, principalmente en educación y trabajo, donde las mujeres siguen quedándose muy atrás. Por tanto, fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es esencial para lograr los objetivos de desarrollo tal cual como se establecen en estos ODS. Es en este sentido
que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Por tanto, debemos continuar luchando por el desarrollo y empoderamiento de las mujeres con discapacidad y que se diseñen y apliquen políticas públicas que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y discapacidad en un enfoque de doble vía. Y para poner en perspectiva los llamados a la acción y una hoja de ruta viable en este sentido, contamos hoy con expositoras de lujo, mujeres con discapacidad, luchadoras por los derechos de todas en igualdad de condiciones que sus pares. En nombre del equipo directivo y técnico, en nombre también de este equipo organizador de este programa, la CENADIS, y de mi parte, expreso una profunda gratitud a María Soledad, a Erika y a Fanny por aceptar nuestra invitación y formar parte de este proyecto innovador Hagamos Docencia Tomando Café. Este café de marzo ha sido seleccionado con los más altos estándares de calidad y estoy segura que será del agrado de nuestro público y en referencia para lograr tener ese fortalecimiento de alianzas estratégicas que contribuyan a la reivindicación de los derechos de las mujeres con discapacidad de nuestro país y del mundo. Les invito a que juntos compartamos este evento con este delicioso café que hoy tiene aroma a mujer. Bienvenidos, muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, señora directora. Salud y brindamos con ese café. Sus palabras siempre muy atinadas. Sin más, queremos presentarle a nuestra primera expositora. Buenos días. La honorable señora María Soledad Cisterna Reyes, de la Hermana República de Chile, licenciada en Derecho y magíster en Ciencia Política, abogada, profesora en Derecho e investigadora, fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del 2013 al 2016. María Soledad Cisternas, enviada del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad desde el 2017. Ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos Chile en el año 2014. Sin más, María Soledad, los micrófonos son suyos. Buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha. Entonces, quiero en primer lugar agradecer a CENADIS por la invitación que me ha cursado para participar en esta importante actividad. Y lo hago en nombre del Secretario General de Naciones Unidas y en el mío propio. Bueno, primero un saludo a amigos y amigas de Panamá, que siempre ha sido un lugar tan acogedor para mi persona y para las personas con discapacidad que hemos asistido hacia allá. Quiero primero decirles que desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuando participamos en el proceso de negociación, ya desde esa época había una inquietud por consagrar artículos que hablaran de la mujer con discapacidad. Y en ese momento se dijo,
basta que se ponga en los principios o en una cláusula antidiscriminación. Y luego primó la idea de colocar en diversas otras normas, que son aproximadamente 6 normas, que mencionan a las mujeres con discapacidad, aparte que un principio de la Convención es la igualdad entre la mujer y el hombre. Y es genérico, es un principio universal. Y por otro lado, también un artículo específico para las mujeres y niñas con discapacidad, donde se reconoce la discriminación múltiple a la cual está expuesta la mujer y la niña con discapacidad por el ser mujer y por tener discapacidad, pero a ellos se pueden ir agregando otras condiciones, si es persona mayor, si es persona de origen indígena, etcétera, etcétera. Pero a la vez, la misma convención se ocupó, y esta norma es muy novedosa, no venía de antes en otras convenciones, que los estados deberán adoptar todas las medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Estamos hablando que la convención se adoptó en el 2006, y cuando viene la Agenda 2030, en términos generales, el ODS número 5 nos habla de la participación y el empoderamiento de las mujeres en general. Y desde luego allí están y estamos incluidas las mujeres y también las niñas con discapacidad. Se trató también en el texto jurídico de, por ejemplo, a propósito de la prohibición de la explotación, la violencia y el abuso, porque ese artículo está reconociendo, al consagrarse, al adoptarse, se reconoce que la mujer es vulnerable a experimentar situaciones de violencia, abuso, maltrato. También en el artículo de salud, cuando habla de que la atención en salud debe ser enfrentada con perspectiva de género, cuando se habla del derecho de formar una familia, un hogar. Y así tenemos esas y otras que se refieren también en expreso a la mujer y a la niña con discapacidad. Luego vino, después de la convención, todos ustedes lo saben, la Constitución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde fui integrante de ese comité por 2 periodos, un periodo inicial, un periodo de reelección, y en el periodo de reelección me tocó ser la presidenta del comité, siendo la primera latinoamericana y mujer que ejerció el cargo. Y esta experiencia la cuento porque desde adentro uno empieza a ver que todos los países, y yo diría que todos, no veo países que se hayan excepcionado de recomendaciones en relación a las mujeres y a las niñas con discapacidad, porque se ve que hay una falencia que, si bien es cierto, está la convención, pero en las políticas públicas que se bajan en los países, las legislaciones nacionales, no está la debida protección de la mujer y la niña con discapacidad. Por un lado, contra la discriminación, lo que incluye la discriminación directa, indirecta, la falta de ajustes razonables, las discriminaciones estructurales, las discriminaciones por asociación, ¿ya? Todo eso está en la convención, pero entonces en el comité, cuando los estados iban presentando sus informes y las organizaciones de la sociedad civil presentaban sus informes alternativos, íbamos comparando, porque el comité ve, yo diría, en igualdad de condiciones el informe del Estado parte y el informe de la sociedad civil de personas con discapacidad, porque precisamente los informes de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de derechos humanos son las que ponen el dedo en la llaga, para decir, ahí hay puntos que no están resueltos en relación a las mujeres. Y entonces, como les digo, hasta los países más desarrollados que nos podamos imaginar recibieron recomendaciones
al menos de armonización legal e incluso constitucional para salvaguardar los derechos de las mujeres con discapacidad y toda la situación de la mujer con discapacidad. Y la jurisprudencia del mismo comité, cuando ya empieza a regir la Agenda 2030, se ocupa de dar recomendaciones en relación a las mujeres y niñas, pero a la vez las vincula con el desarrollo sostenible, para que la mujer no quede atrás, la mujer y la niña con discapacidad. Es importante señalar que ya desde la Convención para la Prevención, de la eliminación, perdón, de toda la forma de discriminación contra la mujer, ya ahí las mujeres y niñas con discapacidad estábamos amparadas por ese texto jurídico. Pero en la práctica, porque la Convención de la Mujer en el año 79, fíjese que en el siglo XXI fue necesario adoptar una convención en discapacidad porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, igual seguían invisibilizadas. Y esta es una crítica que he señalado ante los movimientos feministas, porque muchas veces los movimientos feministas no se ocupan de incluir a la mujer con discapacidad. Hacen una lucha enorme y se ve una lucha fuerte de los movimientos feministas, pero la mujer con discapacidad es como que fuera otra categoría de persona. Y eso a mí me sorprende mucho y por eso lo digo y lo digo responsablemente, porque lo he visto por muchos años. Y por otro lado, en las políticas de discapacidad, a veces se suele olvidar a la mujer con discapacidad. Pero yo creo que desde hace algunos años empieza a cambiar esta situación. Y empieza a cambiar porque la mujer con discapacidad cada día más comienza a tener un liderazgo totalmente visible, un liderazgo potente, un liderazgo instruido en aquellas normas jurídicas que la respaldan. Y por eso entonces encontramos en los distintos países de nuestra región distintas lideresas que van trabajando distintos aspectos que tienen que ver con las mujeres y las niñas con discapacidad. Fíjense que ya desde hace varios años se han comenzado estudios por agrupaciones de mujeres con discapacidad en relación a la situación de la violencia en contra de la mujer con discapacidad. Y a mí me encanta cuando conozco de estas iniciativas porque son desarrolladas por mujeres con discapacidad en distintas partes de nuestra región, como yo ya les decía. Entonces, creo que estamos en un punto clave de ese liderazgo de la mujer con discapacidad y las niñas con discapacidad, porque también hoy hay todo un camino hacia la participación de los niños y las niñas con discapacidad. Y es así como hemos visto niñas con muchas condiciones de liderazgo en las actividades que hacemos con niñas y niños. Ahora, hace poco, hicimos, por ejemplo, desde la Oficina de la Enviada Especial para la Toma de Conciencia, un trabajo anti-bullying, porque hablamos de inclusión educativa, pero sin campañas anti-bullying. Sabemos que los estudiantes con discapacidad, y en particular las niñas con discapacidad, serán las más vulnerables a situaciones de bullying y discriminación. Entonces, elaboramos un video en relación a ese tema donde participaron niñas con discapacidad, expresando cuál era su punto de vista en relación a sus compañeros. Y esperamos elaborar otro en relación a cuál es el punto de vista hacia los profesores, el cuidado que hay que tener en relación al bullying. Entonces, si queremos trabajar educación inclusiva para las mujeres y sobre todo para las niñas con discapacidad, tenemos que trabajar el buen ambiente en la escuela, ¿ya? La discapacidad con la toma de conciencia tiene que cada día más ir siendo parte de la diversidad humana, como lo dice la Convención. Pero hay que ir más allá, hay que luchar
porque se desarrollen estas políticas públicas, programas, cada una en la esfera donde le toque trabajar o desempeñarse, o desde la casa, puede hacer mucho. Conozco mujeres con discapacidad, por ejemplo, que trabajan en sus casas, no salen, pero ellas llaman por teléfono a las radios y van mostrando el discurso de la mujer y la niña con discapacidad. Fíjense qué forma más creativa de hacerlo en las comunidades. Entonces, quienes van ejerciendo algún tipo de otra función en la sociedad, cada una en su esfera lo puede ir haciendo. Hay mujeres con discapacidad que son maestras. Bueno, ellas mismas pueden ir creando dentro de sus establecimientos educativos la toma de conciencia en relación a la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Y en el trabajo lo mismo, ¿ya? Luchamos con la inclusión laboral. En algunos países hemos logrado cupos para la inclusión laboral. Pongo, por ejemplo, a mi propio país, del cupo que es bien pequeño, pero igual de ese cupo pequeño en empresas de 100 trabajadores y más, solo el 35% están ocupados por mujeres con discapacidad. Bueno, debo decir que esto ha costado mucho, porque las empresas preferían pagar una multa en lugar de contratar a la persona con discapacidad. Y entonces quiero traer a colación acá el trabajo que hicimos en el año 2016 en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo puedo hablar con propiedad en ese año porque era presidenta todavía, e hicimos un general comment, una observación general sobre mujeres y niñas con discapacidad, donde resaltábamos 3 aspectos que consideramos sustanciales. En primer lugar, el tema de la no violencia, el no maltrato, lo que hoy día, si en nuestra región también lo aplicamos, es por una vida libre de violencia, como lo dice la Convención Belém do Pará Interamericana. Se habló también allí de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y de las jóvenes con discapacidad, porque nosotras no estamos excluidas de ese plano y tenemos derecho desde que no, o sea, desde la educación sexual de la escuela, siguiendo, bueno, y por supuesto desde la casa, siguiendo por la atención en salud, debe contemplar a las mujeres con discapacidad. La pandemia dejó de manifiesto que había muchas falencias en los servicios públicos para la atención de las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad. Y en relación al punto anterior del maltrato, la pandemia dejó al descubierto la mayor exposición a la violencia y el abuso de las mujeres con discapacidad, pero aún más, la mayor dificultad de la mujer con discapacidad de acceder a la policía para hacer denuncias. Un caso concreto, por ejemplo, ocurrió acá, en nuestro país, en que una mujer sorda llamó a un fono denuncia y ella en lengua de señas hizo la denuncia. Y automáticamente el sistema excluyó porque era solo para mensajes de texto y no para videos. Entonces tuvimos que hacer un fuerte trabajo de incidencia para que se cambiara eso, para crear protocolos de atención hacia las personas con discapacidad, a las mujeres y niñas con discapacidad. Y eso entonces es otro desafío. Y la tercera barrera identificada por la Convención, por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue precisamente la discriminación, y la discriminación múltiple e interseccional. Y le da recomendaciones a los estados para que se subsanen estas situaciones. Desde luego dictando las leyes, eliminando toda ley que sea discriminatoria. Después dictando leyes que favorezcan la situación
de las mujeres y niñas con discapacidad para su desarrollo, adelanto y potenciación. Le dice que los estados deben adoptar presupuestos que destinen a las mujeres con discapacidad, los ministerios de la mujer, y aquí hago un paréntesis, porque como enviada especial ahora me ha tocado estar ahí viendo y he constatado que es tremendamente difícil que los ministerios de la mujer comprendan que la mujer con discapacidad no es solamente un ser que debe ser atendido por el área de salud y por el área de discapacidad, por ejemplo, el Senadis, Conadis. La mujer con discapacidad también tiene derecho a que los ministerios de la mujer se ocupen de la situación. Y así como estas, muchas otras recomendaciones. Y desde luego que en las políticas de mujer se tome la situación de las mujeres con discapacidad, así como en las políticas de discapacidad se haga una diversificación en relación a las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, estoy hablando que la observación general en 2016 y luego antes de la pandemia, en la conferencia de Estados Partes anterior, hicimos una reunión de las mujeres que pudieran llegar. Miren, porque en esto nadie destina recursos a las cosas como son, las cosas por su nombre. Nadie destina recursos para que asistan, entonces cada una de nosotras tiene que arreglarse, llegar, y así llegaron algunas que eran parlamentarias, mujeres con participación política. En ese momento era una mujer con discapacidad, la vicepresidenta argentina, una ministra de Canadá, una parlamentaria brasilera, una parlamentaria mexicana, y así del Medio Oriente también. Y nos juntamos un grupo de, no recuerdo si éramos cerca de 20 mujeres, con participación política y pública, y hicimos un manifiesto que se llama la Declaración de Nueva York para la participación política y pública de las mujeres con discapacidad. Y ahí señalamos todas las situaciones que nosotros creemos que los estados deben asumir, pero lo que es más, que ONU Mujeres debe asumir. Porque las resoluciones de ONU Mujeres, en general las resoluciones que emite la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social, no abordan la situación de las mujeres con discapacidad. Y no es que no hayamos trabajado sobre eso. ¿Cuántas cosas nos han enviado allí para ser consideradas en el Beijing más 25, en las recomendaciones, etcétera? Pero sabemos que es un camino difícil y hay que seguir luchando. Las mujeres con discapacidad estamos muchas veces acostumbradas a recogernos de nuestras propias cenizas. Y por eso no nos ahuyenta, no nos disminuye y no nos amilana el hecho de toparnos con barreras que sabemos que más temprano que tarde tendrán que caer para que entonces la mujer con discapacidad ocupe el sitial que le corresponde. Yo sé que llegué al tiempo y cierro mi presentación diciendo que, por ejemplo, en nuestro país, Chile, sabemos que hay un proceso para la elaboración de una nueva constitución. Bueno, es largo de contar, pero en resumen, a mí me parece digno de admiración que dos iniciativas populares fueron promovidas, una por una agrupación que preside una mujer y la otra por el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad, promoviendo una norma popular constitucional donde por supuesto que se habla del reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus derechos desde un enfoque de infancia, de género y de envejecimiento. Bueno, después si quieren preguntarme más de esto les puedo hablar, pero creo que completé el tiempo y ya con esto estaría hecha mi presentación. Gracias. Y ahora me voy a tomar un cafecito. Muchísimas gracias, Soledad, por tu tiempo. Muy buenos días. Desde
Desde Sudamérica nos vamos entonces hasta nuestra frontera del oeste. Pero antes de presentar a nuestra siguiente participante, quiero invitarlos a que nos hagan cualquier pregunta por medio del chat, sea de aquí por Facebook o por Zoom. Las mismas serán leídas al final de las 3 presentaciones. Nuestra siguiente participante es Erika María Álvarez Ramírez, de la Hermana República de Costa Rica, licenciada en Derecho con posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con amplia trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos, con enfoque en las personas con discapacidad, abogando fielmente por el reconocimiento y la capacidad jurídica, en el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una vida independiente de las personas con discapacidad. Es docente universitaria y se ha desempeñado en varios cargos públicos. Fue jefa de gabinete de la vicepresidencia de la Hermana República de Costa Rica del 2014 al 2018. En el marco regional de las Américas, desde el 2015 es titular de Costa Rica en el Comité Interamericano para la Eliminación de toda discriminación contra las personas con discapacidad. Con amplia trayectoria de participación desde la sociedad civil, es desde el 2016 vicepresidenta de la Asociación de Alianza Latinoamericana de las Mujeres con Discapacidad. Sin más preámbulo, la honorable señora Erika María Álvarez. Los micrófonos y pantallas son suyos. Bueno, muy buen día a todos y todas. Espero que estén disfrutando del cafecito esta mañana. Agradecer infinitamente el esfuerzo que hacen desde el Senadis Panamá para llevar este mensaje a las personas y poder crecer, compartir y alimentar juntos este proceso de participación que tenemos las personas con discapacidad en la región. Agradecidísima también de que, bueno, me hayan tomado en cuenta y haber podido tener el chance de escuchar a María Soledad, que a veces cuesta, ¿verdad?, poder coincidir y tenerla. Así que mi abrazo también para ella y para todas ustedes, de verdad. A don Pepe, que me contactó, a doña Iris de Valenzuela, que siempre también hemos estado por ahí cerca en el CEDIS, pues mi agradecimiento. Voy a presentar brevemente, voy a ver si me dan la oportunidad. Por ahí el que tenga la administración, para contarles un poco acerca de algunas valoraciones que les quiero participar esta mañana. Entonces, nada más que tienen que habilitarme la posibilidad de presentarles. En realidad, el tema de cómo las mujeres con discapacidad hemos ido involucrándonos en la participación a nivel regional, de cómo hemos podido ir, digamos, aumentando nuestras posibilidades de hacer incidencia y de llegar con nuestra voz y nuestra presencia a las distintas instancias, ha sido bastante compleja. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos, y por eso lo quiero mencionar como primer dato, es que hay pocos datos acerca de la realidad de las mujeres con discapacidad en la región latinoamericana. Esto significa o implica una de las mayores muestras de la discriminación y exclusión que enfrentamos las mujeres. Como lo decía María Soledad, si bien los colectivos feministas han luchado desde hace décadas por ser visibles, por tener datos, las mujeres con discapacidad no hemos estado necesariamente presentes ni visibles en esos informes. Esto ha limitado el abordaje, ¿verdad? Para poder llegar a la atención precisa de las situaciones de discapacidad que enfrentamos las mujeres en la región, y ha permitido, digamos, y no ha permitido más bien que se puedan visualizar los temas más urgentes en toda la materia, pero especialmente en temas de violencia y derechos sexuales y reproductivos. Todo esto contraviene la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que de manera puntual también señala o hace un llamado que es vinculante para los estados en el sentido de poder acercarse a la generación de datos. Bueno, algunos países de la región han desarrollado encuestas nacionales sobre discapacidad, lo que ha permitido tener alguna aproximación acerca de la realidad que enfrentamos las mujeres en la región. Entonces, de manera general, alguna información relevante es que en América Latina, según los datos de los últimos años, de los últimos 8 años aproximadamente, somos alrededor de 85 millones de personas con discapacidad. Algunas otras valoraciones dicen que podríamos estar cerca de los 100 millones, pero
hay como más precisión en torno a los 85. Y de toda la región, al menos 3.500.000 personas habitamos el istmo centroamericano. O sea, Centroamérica, Panamá y el Caribe está concentrado, digamos, en esta gran cantidad de personas. En esta región, el porcentaje de discapacidad es más alto que en otras regiones del continente americano. Al menos entonces un 25% del total de la población de la región latinoamericana tiene una vinculación directa porque es persona con discapacidad o indirecta con la situación de discapacidad porque es familiar de alguna persona o porque convive o comparte, digamos, realidad con alguna persona con discapacidad. ¿Por qué me parece que este dato es importante? Porque hablar de discapacidad entonces no es de hablar, como se decía hace unos años, del 5, del 10, del 11% de la población. Es hablar de un cuarto de la población de la región. Y sin embargo, en las políticas públicas de la región aún cuesta demasiado que se visibilicen estrategias que permitan a las personas con discapacidad avanzar con el resto de la sociedad y que se convierta en realidad esta máxima que establecen los ODS de no dejar a nadie atrás. Si este tema lo llevamos a el género y las interseccionalidades, la situación se complica. Las mujeres con discapacidad, como lo expresaban tanto doña Iris como María Soledad, no enfrentamos solamente la situación de discapacidad, sino que además enfrentamos una gran cantidad de interseccionalidades o de categorías que nos intersectan, que van generando mayores datos de exclusión y discriminación. La discapacidad por sí sola como fenómeno social, ¿verdad? Implica una ruptura de la idea de normalización, de capacitismo y de cuerdismo que la sociedad nos ha preconstruido. Y entonces ya las mujeres con discapacidad además venimos a romper con otro tema de que es asociar discapacidad y el tema de género, discapacidad y el tema del origen étnico, discapacidad y el tema de la nacionalidad, y eso nos marca y nos pone retos mucho más importantes. Por eso, la importancia de que las mujeres con discapacidad asuman la voz directa, como lo decía María Soledad, desde su espacio más inmediato, que es la casa, o desde sus organizaciones, o desde su barrio, se convierte en trascendental para poder visibilizar las situaciones que se enfrentan. En 2016, precisamente el año en que el comité dedicó más, el Comité Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que presidía María Soledad, intensificó todos sus esfuerzos para el tema de mujeres y niñas con discapacidad. Ese mismo año, la Asamblea de Estados parte en el proceso para elegir a los nuevos integrantes del comité, no eligió mujeres. Y para nosotras, como mujeres con discapacidad en la región, y especialmente desde una iniciativa que nace en Costa Rica, fue un golpe fuerte en reentender que aunque estamos en las organizaciones, aunque estamos participando, no somos visibles y muchas veces los roles de participación eran asumidos siempre por compañeros hombres con discapacidad y no necesariamente por las mujeres. En el caso de 2016, que es para nosotros un hito histórico, no solo fue que no se eligieron mujeres, es que además había gran participación de hombres postulándose y solo 3 mujeres a nivel general se postularon para el comité. Y eso nos hizo un llamado de atención y decidimos como mujeres latinoamericanas costarricenses trabajar en la conformación de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. Esto además nos ponía en el escenario los primeros datos y las primeras realidades sobre cuántas mujeres con discapacidad existimos, ¿verdad?, en el mundo. Y al respecto, el estudio del Banco Mundial para el 2019 nos permitió identificar que el 19% de las mujeres del mundo entero son mujeres con discapacidad, mientras que solo el 12% de los hombres son hombres con discapacidad. Pero entonces, en realidad, las mujeres, la discapacidad en las mujeres es mucho más prevalente que en los hombres. Además, en la mayoría de encuestas específicas que se han realizado en la región, basadas en las preguntas de Washington o en la encuesta modelo de la OMS, revelan que las mujeres en la región somos alrededor del 60% del total de personas con discapacidad. Esto es súper significativo porque nos
obliga como colectivos y como región a ponerle rostro de mujer a las luchas por los derechos de las personas con discapacidad. No porque no haya que luchar por los derechos de los hombres con discapacidad y los niños con discapacidad, por supuesto que sí, pero sí tenemos claro que la mayor cantidad de la población son mujeres. No podemos seguir abordando las temáticas como estándar para todos igual, porque las necesidades son evidentemente distintas. Además, porque en la región se ha avanzado significativamente en algunos temas, por ejemplo, en los temas de capacidad jurídica, porque se ha trabajado muchísimo en el tema de accesibilidad a los entornos y, por supuesto, aunque estemos a años luz de poder resolver todo lo que tiene que resolverse para la igualdad para todas las personas con discapacidad, pues siguen existiendo en la región legislaciones que de manera muy particular contravienen los derechos de las mujeres. Y esto es específicamente visible en temas de violencia y en temas de derechos sexuales y reproductivos, especialmente cuando hablamos del tema de capacidad jurídica, no solo en el sentido genérico de que se reconozca o no el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sino que de manera particular en los procesos de acceso a la justicia, por ejemplo, cuando se denuncia violencia o cuando se denuncia abuso sexual, las mujeres con discapacidad enfrentan retos súper significativos porque no podemos, digamos, por ejemplo, denunciar. Ayer precisamente atendí una consulta de una situación penal, ¿verdad? Una consulta general que nos hacían y nos decía una docente que tiene una estudiante que se comunica con lenguaje alternativo, lenguaje icónico. La chica a través de este lenguaje le reveló a su mamá y a sus profesoras que habían tenido una situación de abuso sexual en el colegio. Cuando se presentan a denunciar ante el Ministerio Público, la Fiscalía, le dicen que van a consultar a ver si esta chica tiene capacidad jurídica para denunciar, ¿verdad? Aunque la convención ya dijo que todas las personas tenemos capacidad jurídica, es cuestionado en razón de si esta chica mujer que denuncia un abuso sexual y llegar a poder denunciar ya significa una construcción súper significativa acerca de sus derechos, ¿verdad? Y todo lo que esto puede haber costado a esta mujer. Y cuando se acerca, no le toman su denuncia, sino que mandan a consultarle a un ente técnico, el Poder Judicial, para que diga si la chica tiene o no capacidad jurídica para denunciar. Esto sigue reproduciéndose en la región, además de que seguimos enfrentando situaciones de esterilización, anticoncepción y abortos forzados en razón de la discapacidad y no en razón de otras circunstancias que pudieran analizarse, sino que por el simple hecho de ser una mujer con discapacidad. De esta manera, todos los esquemas violatorios de derechos encuentran una profundización, una intensificación mayor en las niñas y en las mujeres con discapacidad. Recientemente, en el 2018, un estudio del UNFPA permitió mostrar que las personas con discapacidad tenemos 3 veces más posibilidades de sufrir violencia física, sexual y emocional en comparación con las personas sin discapacidad, pero reveló que las mujeres con discapacidad tienen 10 veces más posibilidades de sufrir violencia sexual. O sea que cuando hablamos también de la prevención de la violencia de género en los estados, necesariamente hay que poner énfasis y enfoque en la violencia que puedan enfrentar las niñas y las mujeres con discapacidad, porque el riesgo es 10 veces mayor, ¿verdad? Sin embargo, todavía en muchos, por ejemplo, en muchos estados hace el estado de la situación de los derechos de las mujeres de las mujeres, perdón, y las mujeres con discapacidad, o no están, o son un apartado aparte que solo refiere a condiciones de accesibilidad o de empleo o de temas que son trascendentales indiscutiblemente, pero que no están evidenciando este impacto de la violencia en la vida de las mujeres con discapacidad. Entonces, la violencia contra las niñas y las mujeres, sin duda alguna, afecta a todas las niñas y mujeres de la región, pero especialmente a las mujeres y niñas en situación de discapacidad, producto de las interseccionalidades y especialmente producto de la pobreza. Porque otro de los datos más reveladores de las encuestas de los últimos 8 años en la región reflejan que en la mayoría de los casos, la generación la pobreza ha generado situaciones de discapacidad de manera muy fuerte y muy reiterada, más que otras causas de la discapacidad en la región latinoamericana.
Y finalmente, como un dato que a mí me ha impresionado mucho y que por eso les quiero compartir, las estimaciones también de los estudios del UNFPA señalan que del 40 al 68% de las mujeres jóvenes en situación de discapacidad sufrirán violencia sexual antes de cumplir 18 años. Y creo que este debe ser el principal llamado, porque obviamente todo nos marca y todo nos impacta, pero el tema de la violencia sexual es absolutamente desgarrador en el tema de mujeres con discapacidad por 4 circunstancias. La primera, porque la sociedad nos dice una y otra vez que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad no somos sexuadas y no se educa sexualmente y no se previenen las enfermedades de transmisión sexual y no se atiende la salud ginecológica de las mujeres con discapacidad con especial énfasis y accesibilidad. Y segundo, porque además se nos dice que no estamos dentro de los estándares de belleza ni de los estándares de cómo deben ser las mujeres atractivas sexualmente en el contexto de la sociedad. Sin embargo, la doble moral hace que las mujeres con discapacidad estemos enfrentando desde la niñez y a la adolescencia mucha más violencia sexual. Y eso significa que no podemos solamente conocer la información y poner los datos en algún lugar, sino que tenemos que diseñar políticas y estratégicas públicas que visibilicen la realidad de las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los escenarios de la vida, pero especialmente en las situaciones de violencia, porque la violencia trunca la existencia, trunca el desarrollo y las oportunidades y no permite que podamos avanzar hacia una sociedad de la que todas las mujeres y todas las personas podamos sentirnos parte. Los principales retos que creo que tenemos a nivel de la región, ¿verdad? Es para las mujeres con discapacidad, es profundizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres con discapacidad, avanzar hacia una salud sexual y reproductiva accesible e inclusiva. No sé cómo están los demás países de la región, no hemos tenido suficientes datos para hablar de datos en general, pero les cuento que en Costa Rica, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos solo 2 consultorios ginecológicos accesibles, ubicados en San José, que es la capital. Para el resto del país, las mujeres con discapacidad no tienen cómo realizarse los exámenes ginecológicos para poder asegurar su salud sexual. Los mamógrafos, que son los que realizan las pruebas para la prevención del cáncer de mama, no son accesibles excepto en la medicina privada. Y así está la situación muy parecida en el resto de la región. Como les digo, los datos que puedo mostrar son estos de Costa Rica, en los que es impresionante que haya uno solo para un 61% de la población con discapacidad, que somos mujeres, pero en general es una situación que se reproduce. Otro tema importante es la educación inclusiva. Decía por ahí una campaña desarrollada por la gente en Colombia que si 3 de cada 10 de las personas, 3 de cada 20, perdón, de las personas que están en la escuela, en el barrio y en todos lados, son personas con discapacidad, ¿por qué no podemos ver a las personas con discapacidad en el empleo, en la universidad, en los equipos de fútbol, en los equipos del barrio? Y esto está marcado muy profundamente porque no hemos podido ver a esas 3 de cada 20 personas en la educación. Si lo llevamos al escenario de las niñas, todavía en la región se considera que es menos importante que las niñas con discapacidad estudien a que los niños con discapacidad estudien. Porque hay un estereotipo que hace pensar que es más posible que un niño con discapacidad, un niño hombre, varón, tenga la oportunidad de estudiar y llegar a encontrar un empleo a que una niña lo haga. Y porque además hay mucho miedo en las familias y prefieren sobreproteger, causando un daño terrible en nombre de esa sobreprotección a las niñas para que no se expongan a la violencia y a los riesgos que expone la sociedad. Así es que la educación inclusiva con perspectiva de género sigue siendo un reto fundamental. El trabajo decente, accesible e inclusivo sigue siendo también un reto. La mayoría de las mujeres de la región están destinadas al trabajo doméstico no remunerado. El tema de los datos de ocupación de las personas con discapacidad, como ustedes saben, anda alrededor del 36 al 40%, pero en el caso de las mujeres con discapacidad, en algunos países no supera el 30% de ocupación, sin que necesariamente esa ocupación sea remunerada ni sea en un empleo formal. Así es que tenemos un reto enorme para asegurar la igualdad de oportunidades y esto significa que las mujeres tengan también
como lo decía antes, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación general y a la educación para el trabajo. Y finalmente, asegurar la vida independiente de las mujeres con discapacidad es uno de los mayores retos que tenemos. Todavía las mujeres, muchas veces, y esto siguen siendo historias reiteradas una y otra vez, hacíamos, por ejemplo, en Costa Rica hace poco con el UNFPA un estudio sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, y desarrollamos grupos focales de mujeres con discapacidad a nivel nacional, y la mayoría de estas chicas nos decían que su realidad era que aunque enfrentaban violencia y abuso sexual en su hogar y en su entorno, no podían salir de esa situación de violencia porque no tenían cómo lograr independizarse, cómo poder vivir solas, cómo poder encontrar medios para poder asegurarse la independencia. Y esto sucede por razones muy diversas, ¿verdad? Pero especialmente por condiciones de pobreza y por condiciones de vulnerabilidad. Alrededor del 50% de las mujeres con discapacidad en la región están en situación de pobreza o pobreza extrema. Y si le sumamos a esto, además, los criterios de vulnerabilidad, alrededor de un 75% de las mujeres enfrentan el riesgo de caer en pobreza o pobreza extrema en cualquier momento de sus vidas. Y por eso, la mayoría soportan realidades de opresión y violencia que anulan la vida de estas personas y la participación efectiva en la sociedad, y no logran obtener mecanismos para la vida independiente. Y por eso que los estados puedan aportar herramientas para la vida independiente, que puedan aportar el apoyo de asistentes personales para poder alcanzar la vida independiente en las mujeres con discapacidad, se convierte en una necesidad urgente que no se puede seguir postergando. Hemos tenido avances indiscutiblemente, nuestras legislaciones han avanzado para la eliminación de figuras que limitan o imposibilitan el ejercicio de la capacidad jurídica. Hemos tenido un crecimiento sostenido, especialmente el 2017 en adelante, del movimiento asociativo de mujeres con discapacidad en la región, lo cual es maravilloso porque no hay manera de poder llevar un mensaje claro que llegue a cada uno de los elementos específicos que nos afectan a las mujeres, si no lo hacemos a través del movimiento de mujeres con discapacidad, liderado por mujeres y apoyado por hombres y mujeres con discapacidad y sin discapacidad de la región. Además, hemos logrado una visibilización mucho mayor en instancias nacionales, regionales e internacionales. Yo creo que no podemos pasar por alto la participación de mujeres como María Soledad Cisternas, como Catalina de Bandas, que han sido pioneras y han sido las que han llevado nuestra voz prioritaria a escenarios internacionales de derechos humanos y que siguen estando allí señalando una y otra vez que las mujeres latinoamericanas tenemos una gran capacidad para transformar al mundo, no solamente al entorno en el que vivimos, sino para transformar al mundo, para convertirlo en un espacio más accesible e inclusivo para las personas con discapacidad. Y eso es súper importante porque también, bueno, ahorita tenemos compañeros de Guatemala, México en el comité, hemos tenido también participación en otros espacios, además del comité, y eso es súper importante. Y un tema que creo que es fundamental es el avance significativo de la participación de las mujeres en el deporte paralímpico. Esto me parece muy importante porque, como lo decía Juan Pablo Salazar, compañero de Colombia, el deporte muchas veces se convierte en el vehículo en el que viajan los derechos humanos. Y entonces la participación política, la participación en el deporte de las mujeres con discapacidad se convierte en un hecho de irrupción política, porque transforma el escenario, visibiliza quiénes somos, qué estamos y hasta dónde podemos llegar, y además lleva nuestra imagen de fortaleza y participación a muchos escenarios. Entonces creo que estos son los avances más significativos. En fin, ya para terminar, creo que la principal reflexión que podemos hacer en torno a la realidad de las mujeres con discapacidad es que necesitamos que nuestras realidades sean visibles y no que se supongan o se presupongan, ¿verdad? No que se entiendan tácitamente, sino que deben ser visibles, debemos tener datos. Si tenemos encuestas nacionales de discapacidad, es necesario promover que se analicen los datos relacionados específicamente con mujeres y desarrollar estudios a partir de esas encuestas y esos análisis para asegurar
que la situación de las mujeres con discapacidad pueda ser abordada desde las diversas interseccionalidades y poder romper esa brecha que nos está significando muchas veces vidas y muchas veces dignidad de las mujeres con discapacidad en la región. Finalmente, generar más herramientas para decir con toda la fuerza, nada de nosotras sin nosotras en América Latina y en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Erika Álvarez. Nuestra siguiente participante es de la casa, nuestra amiga Fanny Wong. Fanny tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad Católica Santa María la Antigua, presentadora de televisión y escritora, defensora incansable de los derechos de las personas con discapacidad, líder y activista de diferentes organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Como Frater, ocupa la presidencia de la Fundación Levántate y Anda y de Meledis, una persona que da de sí antes de pensar en sí. Fanny, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días a todos y todas, queridos amigos y amigas, no solamente de Panamá. Saludos a María Soledad, la estaba escuchando como cuando estábamos participando, coincidíamos en muchas palestras internacionales. Realmente agradezco a Senadi por esta deferencia y por confiar en mí, en que puedo aportar algo para ustedes desde la experiencia. Bueno, escuchando, si me dan permiso para compartir, por favor, pantalla. Escuchando a las compañeras, digo, ustedes se dieron cuenta que el trabajo es bien arduo. Eso del ver, juzgar, y ahora me toca decir, me tocó la parte más, como, no más difícil, pero como que misión imposible, el actuar frente a todos estos desafíos que se nos presentan, no solamente ahora, sino desde años. Y bueno, cuando me den el permiso para compartir la pantalla, tengo una pequeña presentación que yo creo que sería como más fácil. Adelante, licenciada. ¿Sí? Ok, voy a compartir. Está. Muy bien. Bueno, aquí tomando café también. Me tocó el tema cómo garantizamos la no discriminación de las mujeres con discapacidad para que puedan disfrutar plenamente de los derechos de los derechos humanos. Esto es una cosa de como tener la varita mágica para poder resolver eso. Pero bueno, tengo 3 puntos de partida. Para mí, en lo que he visto a lo largo de la vida es educación, cumplimiento efectivo, diría yo, de legislaciones que así lo garantizan, y ser protagonista de nuestro propio devenir histórico, significa nuestra acción. La parte educativa, porque yo creo que los cambios no solamente vienen por la parte tenemos que hablar del concepto de que nosotros tenemos una discapacidad, sí, pero somos mujeres. Y en este contexto, las mujeres en términos generales están siendo discriminadas en todos los aspectos. Ya lo hemos escuchado de parte de nuestras compañeras anteriores. Así que añadimos a eso una condición de discapacidad. Y ahí tenemos ya todo ese binomio y más otras cosas. Pero bueno, yo digo que es necesario trabajar sobre los patrones socioculturales, por tanto, porque nosotros aprendemos de una manera a ser, desde niños mamamos eso. En la sociedad panameña prevalece un sistema patriarcal, androcéntrico, machista, misógino, que perpetúa la marginación y exclusión de la mujer en la conducción del estado de su vida. Yo estoy hablando desde Panamá, pero yo creo que si nos vamos, nos diría nuestra compañera que también pasa en el continente americano y en otras regiones. Vulnera, por tanto, nuestros derechos y nos violenta
genera una permisibilidad sobre la dimensión y el ciclo de la pobreza. Ese es otro que ya también se mencionó, que no visibiliza los problemas que nos afectan a todas y todos por igual y que minimiza el aporte de las mujeres a la economía para la sostenibilidad y la labor de cuidado, así como nos relega a los espacios de representatividad y toma de decisiones. Ya eso está contrastado. Entonces yo creo que al hablar sobre si queremos exigir igualdad, nos tenemos que referir a educar desde niños, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades educativas, sociales y laborales. Y eso empieza en el hogar. Tenemos que partir de la base de que vivimos una sociedad ampliamente diversa. Bueno, de todos ya sabemos que todos somos diferentes, pero que por igual todos somos seres humanos, somos personas. Y esa es la parte que no debemos olvidar, ¿no? Cuando se hace en este sentido. Educar desde el hogar, la única manera que tenemos de poder acercarnos cada día más a esta igualdad es desde la educación, empezando por los hijos, que desde ahí se sientan todos los valores de los niños o las niñas ya, porque de chiquito le estaban diciendo, las niñas hacen esto, los niños hacen esto, entonces ahí se va reforzando eso y cuando llegan adultos lo van reproduciendo. Así que la escuela, el entorno educativo también contribuye a apoyar a la familia en este proceso de crecimiento y de los hijos y debería de también dentro de su currículum de reforzar estos valores. Entonces, de esa manera empezamos los pequeños cambios. Si queremos que no haya discriminación, tenemos que empezar desde la concepción. Es necesario traducir las leyes en igualdad y justicia. Bueno, ha habido transformaciones, ya lo estuvimos escuchando desde el siglo pasado. Sin embargo, para millones de mujeres en todo el mundo, la letra de esa acción en realidad no se traduce en igualdad y justicia. Y siguen, pues, ahí lo constatan ONU Mujeres. Mientras tanto, las prácticas cotidianas, las costumbres y estereotipos sexistas siguen vigentes. O sea, empezando como mujeres. Simplemente si no nos reconocen como mujeres y si tenemos una condición de discapacidad que requerimos otro tipo de atención, entonces estamos doblemente en desventaja. Por tanto, es imprescindible ese cumplimiento de legislaciones que así lo garanticen, porque tenemos muchas leyes. Por ejemplo, le puedo decir que aquí el cumplimiento con respecto a las legislaciones existentes de la mujer, que no voy a entrar en detalle, pero que aquí en Panamá se han suscrito la convención con toda la forma de discriminación contra la mujer desde el 81, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y nosotros somos mujeres. No importa que no tengamos una condición de discapacidad, así que nosotros tenemos todo esto, digamos, legislaciones que de alguna manera nos amparan. La Ley 4 del 99, que se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. Yo me puse a ver todas las legislaciones que tenemos aquí, que de alguna manera nos ampara. Otro que habla sobre el decreto ejecutivo del 2009, que adopta las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Hay otra ley desde el 2013, después que tipifica el femicidio, 2018, que se adoptan medidas para prevenir y prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones, y finalmente el decreto ejecutivo 393 de 2015, que establece la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que ya se refirieron mis compañeras. Y acá, en cuanto específicamente que tiene que ver con discapacidad, también tenemos unas 11 legislaciones que habla sobre y que pretende que nosotros vivamos en una equiparación de oportunidades, que se evite la discriminación. Por ejemplo, en el 2001 se aprueba todas sus partes la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Y acá tenemos la Ley 42, el Decreto 88, muchas leyes.
Ahora, nos están de alguna manera cambiando la situación nuestra, nuestro bienestar. Yo podría decir que sí, pero no tanto como debería. Y yo señalo aquí la ley número 25, que es con donde se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo de la Convención, como algo que es común lo que hemos estado hablando, pero que creo que nosotros, por lo menos particularmente en mi experiencia, es que nosotros en el 2010, en la Mesa de Análisis de Leyes y Política Pública sobre Discapacidad, MELEDIS, iniciamos una acción de incidencia porque se había sacado una ley que decía que teníamos que poner en las cédulas y en la licencia de conducir que teníamos una discapacidad. Entonces eso para nosotros iba contra nuestro derecho a la privacidad y todo lo demás, y nos parecía discriminatorio. Iniciamos una acción para derogar esa ley y nos basamos en la convención y la Corte Suprema falló a favor de nosotros. Eso fue, hay un antecedente en eso, y eso fue una gran conquista, y eso se pudo hacer gracias a que nos unimos distintas organizaciones y personas para hacer eso. Por eso creo que sí se debe de tenerlo, pero también se debe de conocerlo. Conocer la convención para saber utilizarla. La convención es una herramienta para el cambio y la inclusión social de las personas. Si no se utiliza, sirve de poco. Y para utilizarla se debe conocer bien el valor de la convención, porque cambia el paradigma de objeto de lástima y atención médica a personas sujetas de derechos humanos. Somos parte de la diversidad humana y así de esta forma podríamos empezar a eliminar todas las formas de discriminación. Por ejemplo, específicamente yo no voy a entrar en detalle, pero en el artículo 5 de la Convención habla sobre igualdad y no discriminación y la obligación del Estado a que se cumpla eso, a la protección legal y beneficiarse de esa ley de igual manera sin discriminación alguna. Dice que los Estados partes prohíben toda discriminación por motivo de discapacidad y garantizan a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Y adoptan, ahí dicen todo lo que las recomendaciones que debe hacerse, ¿no? Yo voy a ir rápidamente sobre el tema. Habla en el artículo 6 específicamente sobre mujeres con discapacidad y que constata, pues, lo que ya nos dijeron nuestras compañeras, que reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Y a eso dice que adoptan medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente en igualdad de condiciones. Aquí todo está escrito. Toman todas las medidas para asegurar el pleno goce y potenciación de las mujeres y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está escrito en una ley que ya tiene más de 14 años, por lo menos en Panamá. En el artículo 7 habla sobre niños y niñas con discapacidad para asegurar esto mismo. De dicho al hecho, porque ya esto tiene 14 años de ratificación, por ejemplo, en Panamá, y ya se esperaría unos resultados concretos. ¿Ha mejorado la vida de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres? Yo les puedo decir que no. No se ha podido traducir todo esto que dice la ley y la convención en un hecho que realmente las mujeres puedan decir, y todo lo que dijo Erika y Soledad, creo que ellos estarían de acuerdo conmigo en ese sentido. Vamos a ver. Entonces, ¿qué yo digo que puede ayudar a cambiar las herramientas, el sentido de discriminación? Tomar conciencia de ser protagonista de nuestro propio devenir histórico.
porque eso exige no solamente exigir, sino aportar. No solamente yo tengo derechos, sino yo tengo obligaciones. Mi obligación también es, y desde mi condición, con más razón, tengo autoridad para poder cambiar mi historia y la de los demás. De eso ha surgido lo que tenemos, por ejemplo, ahora en la convención, es el resultado de una gran incidencia, una gran de personas con discapacidad que se unieron por varios años de lucha para lograr una convención que beneficiara a todo el mundo. Así que nosotros no podemos esperar que los demás vengan a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos, digo, sabemos bien y que podemos hacer. Una manera o un camino es que comprobado es que nosotros tenemos que tener un crecimiento humano constante y resiliencia y poder así construir una sociedad incluyente que piense que todo lo que vaya a hacer tiene que pensar, si yo voy a organizar un evento, ¿cómo puede entrar una persona con distintas condiciones de discapacidad? Si voy a organizar cualquier cosa, un deporte, un paseo, una caminata, lo que sea que se vaya a hacer, en el acceso a la salud, debe pensar cómo entra una persona con discapacidad. Esto que estaba hablando Erika, que decía que en Costa Rica que solamente habían 2 clínicas. Bueno, ese es otro problema que aquí en Panamá, por ejemplo, y creo que en algunos otros países, no podemos constatar eso. No hay manera porque no es de interés de nuestros estados. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Por eso digo, no es fácil decir cómo podemos garantizar la no discriminación. Nosotros tenemos que ser los agentes de cambio. Ese crecimiento humano implica una formación continua y una formación integral o físico, social, la formación en valores, estudiar intelectual, académico, y también esa parte de psicológica, ¿no? De ser fuertes, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que eso también parte de nuestro deseo de mejorar, no solamente nuestra situación, sino la de los demás. Y hago énfasis en resiliencia, que es algo más que resistencia, pues supone reconstruir el rumbo a partir de una ruptura sin la pretensión de mantener todo igual o recuperar una supuesta estabilidad perdida, sino que la adaptación positiva a las nuevas condiciones implica un proceso de aprendizaje junto a cierto grado de adaptabilidad y en consecuencia de transformación. Como ven, son varios elementos. Nos adaptamos positivamente, aprendemos en el proceso, de alguna manera asumimos o aceptamos un cierto grado de adaptabilidad, porque tenemos que hacer eso, y así hay alguna transformación. O sea, de alguna manera es algo no pasivo, sino activo. Y yo creo que otro de los motores de cambio, si queremos que haya esa no discriminación, es unirnos, organizaciones de personas con discapacidad, que somos claves en el cambio, y de hecho la historia lo confirma. La participación de personas con discapacidad tiene que enfocarse más en lo de ayudar en la convención, porque es algo que complementa muchas legislaciones que todavía no han podido cambiarse a nivel nacional, y al ser internacional, y si lo suscribe y lo ratifica, tiene fuerza de no solamente de ley, sino de constitución. Es constitucional, así que es mucho más alto. Y que la unidad y organización de la lucha, alianza con otros sectores, como hablamos, no es que nada más nos vamos a quedar nosotros como personas con discapacidad, nosotros tenemos que hacer
Por ejemplo, unirnos, si queremos hablar de derechos humanos, unámonos a todas las organizaciones que velan por los derechos humanos. Si estamos hablando de las mujeres, tenemos que hacer incidencia dentro de las organizaciones de mujeres y decir, aquí estamos presentes, somos mujeres, tenemos una discapacidad, pero somos mujeres. Y así en todos los ámbitos. Es la única manera que nosotros vamos a ayudar a construir una sociedad incluyente, que piense en todos, hombres, mujeres y personas con discapacidad y otras condiciones que hay también en situación de vulnerabilidad. Creo mucho en la educación, en la sensibilización, pero más que la sensibilización, la concienciación, la toma de conciencia, como lo es el Día Internacional de las Mujeres. Si recordamos la génesis, el origen de cómo surgió este movimiento, que hasta ahora todavía no han podido cambiar la situación de las mujeres en todas partes del mundo, surgió de un sacrificio de mujeres que fueron quemadas dentro de una fábrica porque ellos estaban defendiendo sus derechos. Así que, y eso los días internacionales, como yo digo, y cuando me dicen que feliz Día de la Mujer, no es tanto, es el día para reflexionar, tomar conciencia de las cosas que todavía hay que cambiar para mejorar la situación, la condición de las mujeres y que se respeten nuestros derechos. Entonces, por ahí, esto es lo que les quería compartir con ustedes. Bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Gracias. Gracias a ti realmente, Fanny, por tus siempre atinadas palabras. En este momento queremos abrir un periodo de breve pregunta y respuesta para este selecto panel. También tengan responder alguna de las mismas. Vamos a leer la primera. El bullying se da en toda clase social y laboral. Este es un problema de nunca acabar. ¿Qué nos recomiendan para saber cómo manejarlo en el caso de mujeres con discapacidad? Si alguna de las tres compañeras quisiera contestar esta pregunta. Ya, yo podría contestar. Bienvenida. Ya. Bueno, como oficina en la enviada especial que hemos estado trabajando por años por la educación inclusiva de calidad y bueno, le comento a Erika especialmente esto, que llevar la voz de las mujeres con discapacidad en distintas partes del mundo no es fácil, especialmente cuando no hay recursos. Y trabajamos de esa forma con colaboradores, voluntarios, y uno de los temas ha sido esto, educación inclusiva de calidad, y la otra cara de la medalla que es no al bullying, ¿ya? Bueno, en base a eso hicimos un proyecto convocando, hicimos una investigación, y luego de la investigación sacar las directrices principales para la toma de conciencia. Y en la toma de conciencia, entonces, esto se validó con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tanto para la elaboración como después cuando se llegó al decálogo del buen trato en la escuela. Y eso se presentó en el foro anti-bullying que se realizó en noviembre del año pasado, y que además de los principios consta de un video ilustrativo para efectos de la toma de conciencia. Yo ahí estoy señalando una acción, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto tiene que ir mancomunado, o sea, la toma de conciencia básica parte en la escuela, pero quienes están hoy día ejerciendo como docentes, y cualquiera sea la actividad, las universidades, deben incurrir en sus mallas, colocar en sus mallas curriculares este tipo de temas para lograr una erradicación total del bullying, y como dice el decálogo al final, para que el proceso educativo sea un lindo viaje con que se transita con muchas personas. Pero hasta el momento
toma de conciencia, Ministerio de Educación y todos los estamentos de la escuela, y eso quiere decir también de la educación superior y quiere decir también de la universidad. Muchas gracias. Gracias, María Soledad, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta la dirigen a Erika. ¿Por qué si una persona con discapacidad sufre una violación, debe llevar testigos y hacer una serie de procesos judiciales para poder recibir respuesta y que se juzgue al violador? Bueno, más allá de todo esto, en todos los procesos judiciales que se presentan, pues debe haber algunas circunstancias probatorias. Sin embargo, en buena teoría, en los delitos sexuales, no debería ser necesario aportar testigos porque existe en general en las legislaciones lo que se conoce como indubio pro víctima, que es esa protección especial en el que más bien si quien debe probar que no realizó el acto es la persona agresora. La persona debería tener la legitimidad y la credibilidad del sistema, y hay otras formas probatorias que tienen que ver con exámenes médicos y otras circunstancias. En realidad, si se está determinando que una persona con discapacidad o una mujer con discapacidad para probar efectivamente un abuso sexual o una violación requiere de testigos, básicamente se está imposibilitando la posibilidad de justicia para las mujeres en ese sentido, porque no es posible tener testigos en los temas de abusos sexuales, prácticamente imposible, ocurren en escenarios de absoluta privacidad. Entonces no puede ser eso una prueba para definir el abuso sexual o las violaciones. Entonces, lo que se requiere es que la persona pueda denunciar, que tenga los mecanismos para hacerlos, que el Estado facilite los procesos y las acciones para la denuncia, que éstas sean accesibles e inclusivas, como lo decía María Soledad, desde la educación hasta todos los niveles, esa perspectiva debe estar clarísima. A veces pensamos que lo difícil de lo accesible es la rampa, es el lenguaje, el acceso a la información, pero imagínense lo difícil de enfrentar un sistema como el judicial para una persona que usa lenguaje icónico, para una persona que se comunica a través de otros sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que apenas es que conocemos en el mundo de las personas con discapacidad y que les resultan ajenos a los sistemas judiciales. Entonces, por eso el tema de acceso a la justicia con perspectiva de mujer debe tener la claridad de que inclusive se desarrolle el lenguaje icónico necesario para facilitar la denuncia de los delitos sexuales. Y eso obviamente solo se puede hacer articulado con otras instancias del Estado, entre el Poder Judicial y otros mecanismos. En Costa Rica hay una cuestión que se llama el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, que desarrolla textos en lenguaje icónico, por ejemplo, que hemos sugerido que este sea un asesor. En cada país habrá alguien que pueda ofrecer estas alternativas, pero yo creo que el problema más grave ni siquiera es de cómo lo pruebo, es de cómo lo denuncio. A ese nivel estamos todavía en muchas regiones, en muchos países de la región, creo que del mundo entero. Pero creo que no se trata tanto de la prueba testimonial, porque esa prueba no es una prueba legítima en los procesos de denuncia de abuso sexual y violencia sexual. Gracias, Erika, por tus palabras. Tenemos una pregunta para Fanny. Las mujeres en Panamá no contamos con servicios de salud accesibles. Los programas dirigidos a prevenir violencia no son incluyentes. La educación y la salud sexual y reproductiva para las mujeres de servicios no son existentes. ¿Qué opinión le merece a esto? Terrible. Porque como constatamos aquí, tenemos normas, tenemos legislaciones que no dicen que los servicios de salud son para todas las mujeres, menos a las mujeres con discapacidad. Sin embargo, estamos invisibilizadas y también nosotros tenemos que de alguna manera exigir nuestros derechos si somos conscientes de que tenemos derecho de ellos. Por eso hablo mucho de el conocimiento y de saber. De otra manera, el Estado también tiene que cumplir su parte, pero también a veces tenemos que exigir al Estado porque de otra forma, bueno, pasa por delante, los resultados lo ven, ¿no? O sea que necesitamos una mayor incidencia, exigir nuestro derecho que ya está establecido.
pero para eso tenemos que conocerlo. Si no, ¿cómo vamos a hacer esa incidencia? Es importante y el Estado tiene la obligación también de divulgar y de velar por eso. Así es que, bueno, como yo vuelvo y digo, conocer y exigir para incidir Gracias, Fanny. y cambiar. Gracias, Fanny, por esa respuesta. Y nuestra última pregunta va dirigida para Erika. ¿Cuál ha sido su experiencia en la generación de alianzas e incidencia con gobiernos locales, grupos étnicos en esta lucha por los derechos de las mujeres? Bueno, he tenido, como formación de vida, como mujer con discapacidad y activista, fui en algún momento de mi vida, en el año 2007, parte de un consejo municipal, ¿verdad? Fui regidora municipal. Yo he estado participando, además del activismo, en algunos momentos en la vida política del país, y puedo decir que la realidad de los gobiernos locales es de las más complejas que podemos tener. Yo creo que si hay algún lugar donde se reproduce la violencia política y la discriminación contra las mujeres con discapacidades en los gobiernos locales, hay mucho que hacer ahí. Sin embargo, creo que quizás bajo esa lógica es que lo plantean, es esencial acercarse a los gobiernos locales y construir alianzas. Nosotros hemos tenido posibilidades, hay gobiernos locales que tienen incluso ya una oficina de atención o de promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el país, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos 82 gobiernos locales. De estos 82, yo podría decir que si acaso el 5% está como con esta visión clara acerca de la discapacidad, pero la herramienta estratégica para poder incidir ha sido la participación política de las mujeres con discapacidad. Yo creo que tenemos regidoras municipales, tenemos personas con discapacidad que han sido también alcaldes y vicealcaldes en los gobiernos locales, y creo que la forma más efectiva es esa. Igual las organizaciones nos acercamos, construimos planes de accesibilidad, construimos política pública de accesibilidad con los gobiernos locales, pero la forma más efectiva es estar adentro en donde se toman las decisiones, y eso implica por asumirnos con el derecho a ser electas en los cargos públicos y poder estar ahí con voz y voto, no solamente en la alianza. Entonces creo que las dos formas son válidas, ¿verdad? Una es plantear proyectos de políticas locales de accesibilidad e inclusión, y en estas tener claridad de la perspectiva de género, y otra es la participación política, que yo siempre lo motivo, no importa, y en mi país que estamos ahorita en procesos electorales y todo esto, yo cada vez que veo a alguna mujer con discapacidad en un partido político, por más que a mí no me guste ese partido político, lo celebro porque nos necesitamos en todos los espacios y necesitamos con nuestras voces legítimas en todos los lugares, aunque yo no sea la hermanitica de ese partido, es una fiesta poder hacerlo, y además hay que empoderarse de ese derecho y sabernos que tenemos toda la capacidad para llegar a transformar desde donde se transforma, que muchas veces es desde los espacios de decisión pública. Creo que eso es lo que podría aportar. Gracias. Hagamos docencia tomando café. Nos permite capacitar y sensibilizar sobre temas de discapacidad, un conocimiento técnico y científico, preparados especialmente para ustedes. María Soledad, Erika y Fanny, a nombre de las más de 100 personas que estuvieron en audiencia el día de hoy, desde España hasta Chile, hasta México, muchas gracias. Deseamos reiterarles que todos los terceros jueves de cada mes tenemos interesantes temas para compartir. Recuerden que este webinar queda grabado en el canal de Senadis de YouTube y en el de Facebook. Para concluir, reiteramos el agradecimiento de nuestra directora Valenzuela y presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, a las expositoras que nos acompañaron hoy y a todos los participantes que aceptaron nuestra invitación para formar parte de este café con aroma de mujer. Vamos a darnos un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. El otro mes volveremos con otro interesante tema. Queremos solicitarles
que se conviertan con nosotros en agentes multiplicadores. Tenemos una gran tarea todos, continuar haciendo docencia. Nosotros alegamos siempre que hay más desconocimiento que discriminación. Entre todos podemos hacer el cambio. Nosotros prometemos siempre presentarles los mejores temas. Ustedes participen siempre e inviten a más personas. Tenemos docentes en este auditorio. Inviten a sus estudiantes también. Nuestra meta es buscar mucho más público que no esté vinculado al tema discapacidad, porque tenemos que incluir en igualdad de condiciones. Por tanto, cuando reciban el link, lo compartan con más personas vinculadas o no a la discapacidad, porque nuestro interés es sensibilizar y concienciar para continuar promoviendo la inclusión social plena de las personas con discapacidad y sus familias. Feliz día y muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen día a todos.